ahora vamos a hacer la otra semana, que sería la semana 2, también de febrero, del curso 2019-2020, es decir, del año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de comenzar con un ejercicio de conjuntos como ocurría la semana 1, vamos a empezar con un ejercicio de aplicaciones. Me dicen, de forma somera, definir aplicación inyectiva, aplicación sobreyectiva y aplicación biyectiva. Decimos, bueno, vamos a poner únicamente para tener claro los conceptos que tenemos que usar. Luego aquí decimos, mira, en el 1, f es una función que va de un conjunto A en un conjunto B. Entonces decimos que es, por un lado, inyectiva. Sí, y aquí tenemos dos definiciones alternativas. O bien, el hecho de que f de un elemento x coincida con f de un elemento y implica que x sea igual a y. O otra definición que a veces nos gusta usar, que si x es distinto del elemento y, entonces f de x es distinto del elemento f de y. ¿Vale? Decimos que es sobreyectiva si todo elemento del conjunto B es imagen de alguien. Es decir, si para todo elemento B del conjunto B existe un elemento A del conjunto A tal que B es igual a f de A. ¿Vale? Y por último, biyectiva, que dice, bueno, biyectiva es relativamente sencillo porque biyectiva es simplemente inyectiva más sobreyectiva. No es un nuevo concepto, simplemente si se dan los dos conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Ojo, aquí es importante ver dónde está el para todo y dónde está el existe. Porque la definición de sobreyectividad es posible que haya más de un elemento que sea imagen del mismo elemento B. Lo que nos importa es que por lo menos haya un elemento. ¿De acuerdo? Vale, ya decimos, bueno, una vez que ya tenemos los conceptos, queremos ver qué ocurre aquí. Me dan tres aplicaciones, F que va de A en B, G que va de B en C y H que va de C en D. Y me dicen, la composición de F con G, que se lee en el sentido contrario, y la de G con H son aplicaciones biyectivas. Y entonces con eso queremos demostrar, primero, que F y G son inyectivas. Decimos, bueno, vamos a ver si podemos usar la definición, ¿de acuerdo? Decimos, mira, en el apartado 1, tengo que demostrar tanto que F como G son inyectivas, ¿verdad? Entonces, comenzamos con F. ¿Y con F qué sería? Tomo un elemento X y un elemento Y del conjunto A, tales que F del elemento X coincide con F del elemento Y, ¿verdad? Mi objetivo, ¿cuál es? Demostrar que el elemento X coincide con el elemento Y. ¿Vale? Pero yo sé entonces el qué. Claro que entonces, si f de x igual a f de y, cuando yo haga g de f de x, eso coincide con g de f de y, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que decir f compuesta con la g en el elemento x. Mientras que esto es decir la f compuesta con la g en el elemento y. Pero ¿qué pasa? Que la aplicación composición f con g es biyectiva. Caso particular de ser biyectiva es que es inyectiva. Entonces, por ser la composición de f con g biyectiva, en particular es inyectiva y por lo tanto concluyo que x coincide con y. Pero claro, si yo he partido de que f de x es igual a f de y y llego a que x igual a y, eso significa que la aplicación f es inyectiva, ¿verdad? Ahora, análogamente, hoy no escribo análogamente yo bien, análogamente, tomamos un elemento, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle z y w, de el conjunto B, tales que tenemos que g de z coincide con g de w.
y queremos demostrar que G es inyectiva, es decir, quiero llegar a que Z es igual a W. Decimos, bueno, vamos a componerla con la H, porque entonces, como estos dos elementos son iguales, claro, cuando calcule H en G de Z, eso es lo mismo que H en G de W. No es por ninguna propiedad de H ni nada, sino simplemente porque son el mismo elemento, entonces las imágenes son las mismas. Pero esto de nuevo resulta que es la composición de G con la aplicación H en el elemento Z, mientras que esto es la composición de la aplicación G con la H en el elemento W. Pero es que resulta que la composición de G con H era biyectiva. Entonces, en particular, como G compuesto con H es biyectiva, en particular es inyectiva, y entonces concluyo que el elemento Z coincide con el elemento W. Pero si parto de que G de Z es igual a G de W y llego a que Z es igual a W, eso significa que en efecto mi G es inyectiva, que era lo que quería demostrar en el apartado I, ¿vale? Y ahora en el 2i te dicen demostrar que F es biyectiva. Y claro, para demostrar que F es biyectiva, dice, bueno, ya hemos usado en el apartado 1 o en el apartado I que la F es inyectiva. Entonces para la biyectividad de la F solo me falta ver que sea sobreyectiva, ¿verdad? Decimos, bueno, pues vamos a decir eso simplemente, decir que aquí en el 2i falta ver o falta probar que F es sobreyectiva. Es decir, que para todo elemento B perteneciente al conjunto B, existe un elemento A perteneciente al conjunto A, tal que f de B, f de A es igual a B. ¿De acuerdo? Decimos muy bien. ¿Cómo podemos hacer esto? La pregunta es, ¿cuál es el elemento A que debo estudiar yo? Porque aquí lo que me dicen es que la composición de G con F es biyectiva, ¿verdad? Es decir, ¿cómo? La aplicación composición. ¿Y quién es esta aplicación composición? Es una aplicación F que va del conjunto A, ¿en dónde? En el conjunto C, ¿verdad? Porque Sí. la F va de A en B y luego aplicamos la G que va de B en C, ¿verdad? Y como esta aplicación es biyectiva, ¿eso qué significa? Que para todo elemento C del conjunto C mayúscula existe un elemento A del conjunto A minúscula tal que, ¿qué pasa? Que F compuesto con G en el elemento A es precisamente Sí. el elemento C, ¿verdad? Y dice, bueno, análogamente podría estudiar lo mismo con la H y la G. Esto, si lo reescribimos, ¿qué nos dice a nosotros simplemente? Nos dice que G de F del elemento A es el elemento C, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros demostrar que esta F es sobreyectiva? Que en efecto, esa F nos está dando precisamente la existencia de este elemento A, de modo que todo elemento de B es imagen de alguien. ¿Qué pasaría aquí? Que uno dice, bueno, aquí parece que estamos como atascados porque no podemos seguir para adelante, porque uno dice, es que esto solo me permite relacionar con el conjunto C, pero no me permite relacionar con el conjunto B. Entonces, cuando no somos capaces de llegar a lo que queremos de forma directa,
hay un tipo de demostración que suele ser de mucha ayuda, que es reducción al absurdo. Decimos, hay un problema, es que yo quiero llegar pero no puedo. Y normalmente eso tiene que ver con que las herramientas que tengo no me permiten trabajar con esa información directamente y vamos a hacer una reducción al absurdo. Entonces, vamos a usar reducción al absurdo. Para lo cual, suponemos lo contrario que yo quiero demostrar. Yo quiero demostrar que la f es sobreyectiva, ¿verdad? Entonces, suponemos que f no es sobreyectiva. Es decir, que existe un elemento B perteneciente al conjunto B tal que no existe ningún elemento A perteneciente a, de modo que f de A igual a B. Exactamente, que el B sea igual a f de A. ¿De acuerdo? Pero me dice, bueno, pero es que entonces, si B fuese igual a f de A, ¿qué pasaría? Pasaría que, ¿quién sería G de B? Sería G de f de A, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que escribir ¿quién? La f compuesta con la g en el elemento A, ¿verdad? Sí. Y estaríamos diciendo entonces que esto de aquí ¿quién es? ¿Quién es G de B? Como la G va del conjunto B en el conjunto C, esto es un elemento que pertenece a C, ¿verdad? Sí. Y entonces estaríamos diciendo que hay un elemento de C, ¿verdad? Es decir, entonces ¿qué nos está diciendo todo esto? Que entonces existe un elemento C, que es precisamente el elemento G de B, ¿verdad? Del conjunto C, tal que no existe un elemento A perteneciente al conjunto A con la composición de F con G en el punto A es igual a C. Es decir, ¿todo esto qué significa? Que f compuesta de G no sería sobreyectiva. Es decir, esto, por definición, lo que nos está diciendo es que la aplicación F compuesta con G no es sobreyectiva, ¿verdad? Contradicción. Pero es una contradicción porque nosotros sí partimos de que esa aplicación es sobreyectiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Lo que hemos hecho mal es suponer que la F no era sobreyectiva. Es decir, luego F es sobreyectiva. Y, por lo tanto, biyectiva. Por el apartado I. Porque ya hemos visto que era inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este tipo de razonamiento? Sí. Normalmente, no voy a decir siempre, pero en el 99% de los casos, cuando no somos capaces de, con las herramientas que tenemos y con las definiciones, es decir, nosotros diríamos, si me piden demostrar algo, en el 99% de los casos es tan sencillo como escribir la definición, escribir las cosas que tenemos y ver a dónde llegamos y nos suele salir prácticamente directamente todo hecho. Cuando en ese 1% no nos sale, en el 99% de los casos es porque queremos usar reducción al absurdo para demostrarlo. No siempre, pero la mayoría de las veces funciona así. ¿Vale? Bien, vamos ahora al segundo ejercicio. A mí me dicen, mira, me da un conjunto parcialmente ordenado, U, con mi relación de orden, y un subconjunto D del conjunto U, de nuestro universo, lo que sea. Me piden ver si todo elemento maximal de D es un elemento máximo.
Entonces vamos a recordar lo que era cada concepto. Es decir, nosotros decíamos, bueno, por poner letra, sea, no sé, M perteneciente al conjunto D, ¿vale? Entonces decimos que, por un lado, M mayúscula es maximal o un elemento maximal del conjunto D, si y solo si no existe ningún conjunto, como lo hemos llamado D, vamos a poner D minúscula, del conjunto D, tal que, ¿qué ocurre? No puede haber, o sea, no es que sea mayor o igual, pero no puede ser menor o igual que tal, algo así, ¿no? No puede Exactamente, ser. Sí. ¿de acuerdo? No hay ningún elemento D, de modo que el D sea más grande que el M, Vale. ¿vale? Y decimos que M es máximo del conjunto D si y solo si, ¿qué ocurre? Pues que el elemento o todos los elementos D es menor o igual que el M para todo elemento D del conjunto D, ¿verdad? Vale. Vale, o sea, el máximo es una afirmación y Ujú. el maximal es que, bueno, que no existe, también es una afirmación, pero bueno, Exactamente. que Es vale. decir, realmente uno dice, es que se parecen mucho estos conceptos. Sí. Dice, no son lo mismo si la relación de orden es total. Total, vale. Ujú. Claro, dice, cuando la relación de orden es total, entonces elemento maximal y un elemento máximo son la misma cosa. ¿De acuerdo? Porque en relación total, en lenguaje, a ver si corrígeme si me equivoco, es que yo siempre voy a poder decidir si A es menor o igual que B O al revés. o al revés. Y ¿De no es acuerdo? total si, no lo sé. No sé si A es menor o igual que B, Exactamente. Es no sé. decir, por ejemplo, uno dice, trabajamos con los números reales, ¿verdad? Y si yo te doy dos números cualesquiera, el 5 y el 7, tú siempre me puedes decir si 5 es menor o igual que 7 o el 7 es menor o igual que el 5. Siempre va a ocurrir alguna de las dos cosas, Sí. ¿de acuerdo? Pues eso es una relación de orden total. Pero ahora te voy con los números complejos y te digo, el 1 más i es menor o igual que el 2 más i. Vale, Mm, Pues no lo sé, vale. porque no ¿Qué, tenemos qué una quieres relación decir? de No hay. orden Vale, como tal en los números complejos. correcto. Entonces, ni esto ni 2 más i es menor o igual que 1 más i, ¿verdad? Ujú. Y en estos casos es en los que la diferencia entre elemento maximal y elemento maximal aparece. Porque no puedo comparar los elementos entre sí. Ojo, que aquí dice que no exista ningún elemento de modo que ocurra esto. Por lo tanto, si no los puedo comparar, entonces no ocurre esto. ¿De acuerdo? Es decir, que puede haber más elementos maximales que máximos, precisamente porque puede haber elementos que no permitan compararse entre sí. ¿Vale? Y decimos, bueno, por un lado, con estas definiciones nos piden, por un lado, probar si todo elemento maximal es un elemento máximo o si un máximo es un elemento maximal de D. ¿De acuerdo? Entonces, en el 1, claramente, si M mayúscula perteneciente a D es un máximo, También es maximal. entonces también es un elemento maximal. Y uno dice, bueno, vale, pero ¿por qué? Por reducción al absurdo. Si M no fuese maximal, entonces existiría un elemento D del conjunto D tal que, ¿qué pasa? Que el elemento M sería Ahora igual que D. menor o igual que D. Pero esto es una contradicción, ¿verdad? Porque como M sí es un máximo, ¿cómo es M siempre? Mayor o igual que el D, ¿verdad? Entonces no puede haber un elemento que sea mayor o igual que la M, ¿de acuerdo? Es decir, contradice el hecho de que la M sea un máximo, ¿vale? Sin embargo,
el recíproco no es cierto, ya que puede haber elementos maximales que no sean máximos. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner U va a ser el conjunto de los complejos, ¿de acuerdo? Y vamos a definir la relación de orden, esta curvadita que me dan, como la relación de orden producto. Es decir, recordemos que un elemento A, B es menor o igual con la relación de orden producto de un elemento CD si y solo si A es menor o igual que C y el B es menor o igual que el D. ¿Vale? Y vamos a tomar como conjunto D el conjunto formado por el punto aislado I y el segmento 1, 2. O bueno, por ponerlo de forma más precisa, el conjunto de los puntos del plano X, Y pertenecientes a R2 o a C, tales que Y es igual a 0 y 1 es menor o igual que X, menor o igual que 2. Claro, que geométricamente, ¿qué tenemos simplemente? Lo que tenemos es aquí la Y, 0, la X, 1, 2, el 1. Y entonces tenemos por un lado aquí el elemento Y y por otro lado todo este segmento cerrado que sería el segmento 1, 2. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Claro, que si te fijas, ¿el elemento Y es un elemento maximal? Bueno, Si nos fijamos, el elemento Y, ¿quién es? Es el elemento 0, 1, ¿verdad? sí. Y ahora, para el resto de elementos de mi conjunto D, el resto de elementos son puntos D de la forma X, 0, ¿verdad? Con X que varía en el intervalo 1, 2, ¿cierto? Entonces la pregunta es para que sea un elemento maximal, no puede haber un D de modo que M sea menor o igual que el D. Vamos a ver si hay alguno, ¿verdad? Es decir, ¿hay alguno de modo que el I sea menor o igual con la topología, con la de este producto que un cierto D? Claro, esto sería si y solo si, ¿qué pasa? Si el 0, 1 es menor o igual que ¿quién? Que Que los puntos de la forma X0, ¿verdad? claro, pero con algo que siempre va a ser Pero claro, esto X1, es 2. si y solo si el 0 es menor o igual que la X y el 1 es menor o igual que el 0, ¿verdad? Pero esto nunca pasa. Oye, es verdad que la X siempre es mayor o igual que 0 porque la X varía entre 1 y 2, ¿verdad? Pero esto no se tiene. Entonces, nunca tengo un elemento del conjunto D de modo que el X0 sea menor o igual o mayor o igual que el elemento 0, 1, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que este elemento de aquí es un elemento maximal. Pero es un máximo, no es un máximo precisamente por este mismo razonamiento, ¿verdad? Porque no puedo decir que el 0, 1 sea mayor o igual que un elemento de la forma X0. Porque voy a tener que el 1 es mayor o igual que 0, pero el 0 no es mayor o igual que la X. Entonces, no es cierto que X0 sea menor o igual que el 0, 1. Entonces no es un máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un ejemplo en el que estas cosas no son las mismas. ¿Vale? Y decimos, bueno, pues en R2 nos da un ejemplo de, vamos a considerar este orden producto y nos dan un triángulo que tiene estos vértices. Y puede determinar las cotas superiores, supremo, máximo y los elementos maximales del conjunto D. ¿De acuerdo? Decimos, venga, pues vamos a trabajar con esta relación de orden producto y el triángulo que me han dado. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2 tenemos
el triángulo de vértices. El A, que sería el 0,5 creo que era, el 5,0. El B, que es el 0,1. Y el C, que es el 3,2. Con el menor o igual producto, ¿vale? Entonces, representamos quién sería nuestro triángulo únicamente por hacernos una idea, no porque sea necesario o haya que, pero bueno, nos suele ser más sencillo cuando dibujamos las cosas. Venga, aquí tenemos la X, vamos a poner 1, 2, 3, 1, 2, aquí la Y, ¿vale? Entonces, ¿quién es nuestro triángulo? Tenemos el 5, no, que llega hasta el 5, vaya. Vamos a poner entonces esto para afuera. Como llega hasta el 5, vamos a poner aquí 4, 5. Ahora. Entonces, tenemos el A sería el 5, 0. Tendríamos este punto de aquí, el A que es el 5, 0. Luego tendría el B que sería el 0, 1. Este punto de aquí, B que es el 0, 1. Y luego tendría el C que es el 3, 2. 1, 2, 3, 2. Este punto de aquí, el C, sería el 3, 2. ¿Vale? Es decir, tengo este triángulo de aquí. Y ahora esta línea. ¿Vale? ¿Y qué me piden? Me piden estudiar las cotas superiores y también máximos, mínimos y elementos maximales. Ojo, con esa topología, con esa menor o igual que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Decimos, muy bien, ¿cómo lo podemos hacer? El modo más sencillo es intentar, como a fin de cuentas, el hecho de que AB sea menor o igual con P con un elemento CD, lo que está diciendo es que el A sea menor o igual que el C y el B sea menor o igual que el D. Nos está diciendo que comparamos componente a componente. Lo que vamos a hacer es separar en las distintas componentes X e Y nuestro triángulo. Es decir, que vamos a trazar cuadrantes para separar el comportamiento que tienen los elementos de nuestro triángulo. ¿Vale? Porque voy a tener que comparar la componente X con la componente Y. ¿De acuerdo? Entonces decimos, muy bien, una vez que tenemos hecho así el cuadrante y los distintos vértices, que es donde cambia la X y la Y, vamos a ver qué podemos afirmar sobre los puntos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo cojo puntos dentro de cada uno de estos cuadrantes que hemos dibujado? Queremos ver qué pasa con las cotas, los elementos maximales y los máximos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, este punto de aquí, el 0, 1, ¿qué pasa con el 0, 1? Claro que si cogemos cualquier punto de este trozo, ¿qué pasa? Vamos a llamarlo, por ejemplo, sector 1, ¿vale? Entonces, si tengo un punto XY perteneciente a 1, entonces, yo qué sé que la X entre dónde y dónde varía. Perdona, la X. La X varía entre 0 y 3 lo has puesto, ¿no? como mucho 3, ¿verdad? Vamos a poner Sí. aquí el 3. 0, 3. ¿Y la Y entre dónde y dónde varía? La Y entre, bueno, no Entre lo sé, 0 y 1. pero Bueno, menor que como 1, claro. es verdad que dice, entre este punto, pero bueno, va a estar por encima de ese punto, ¿verdad? Sí. Pero seguro que va a tomar algún valor por encima de 0. Dice, vale, que podemos sacar este punto exactamente, yo que sé, vamos a poner, si queremos aquí un valor y su 0, entre un cierto valor y su 0 que es mayor que 0 y el 1, ¿verdad? Con esto que está contenido en el intervalo 0, 1, ¿verdad? Ajá. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuál es el punto más grande que aparece aquí? El punto más grande, comparando componente y componente, es este punto que tengo aquí dentro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, claro, luego
yo sé que este punto, que es el 3, 1, ¿qué le pasa? Que x, y es siempre menor o igual con la relación de orden producto que el elemento 3, 1, ¿verdad? Para todo punto x, y que yo coja de la sección 1. Entonces, si te fijas, lo único que yo tengo que hacer es comparar con quién. Con los elementos que aparecen en cada una de estas secciones que tenemos, ¿verdad? Y aquí nos faltaba esta sección de aquí, ¿vale? Y eso nos da precisamente que este punto es mayor o igual que todo lo de la sección 1, ¿verdad? Pero conforme nos movemos, puedo encontrar un punto dentro del triángulo que sea mayor, ¿verdad? En concreto, ¿qué pasa? Si nos fijamos en este punto C, para este punto, ¿verdad? ¿Qué puedo afirmar? Que este punto, ¿cómo es? Mayor o igual que todos los elementos que tengo a la izquierda y por debajo suya, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si cojo un punto que está por aquí? Bueno, esto Que ya habrá que entonces, calcular más, será más... claro, entonces vamos a separar. Aquí es donde entra la diferencia entre los elementos máximos y Ahora, maximales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para este elemento C, ¿qué puedo afirmar yo? Que es un elemento maximal. porque la primera componente Porque hace que no pueda perder la guerra. No la ganará, pero no la puede claro, perder, ¿no? es Un decir, poco. la segunda componente de este punto es mayor que la segunda componente de todos los puntos. Es Eso, decir, la segunda componente, perdón, sí. si tomamos el punto C, que es el 3, 2, observamos que para todo punto x, y que yo coja de mi triángulo T, se tiene que el punto 3, el punto 2 es mayor o igual que la y. O si queremos, vamos a ponerlo en el orden contrario, únicamente por ponerlo con la misma notación, tenemos que la y es menor o igual que el 2, ¿de acuerdo? Pero la x no siempre va a ser menor o igual, ¿verdad? Entonces, como x no es siempre menor o igual que 3, no podemos garantizar que el c, que es el punto 3, 2, sea un máximo. Pero sí un elemento maximal. ¿Vale? Ya Vale. este razonamiento es lo que vamos a repetir realmente en este conjunto todo el rato. Entonces, vamos a ponerlo. Una vez que se ha entendido este razonamiento, vamos a ver cómo razonamos con todos los puntos del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos afirmar lo siguiente. Dibujamos nuestro triángulo en grande. X, Y, el 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos aquí el C, que era el 3, 2, el B, que era el 0, 1, y el A, que era el 5, 0. Teníamos este lado, este segmento y este segmento. Y luego teníamos las regiones que habíamos delimitado, ¿verdad? Que era esta región que pasaba por aquí, esta que teníamos aquí, esta que teníamos aquí y esta que teníamos aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros hemos dicho que para poder comparar dos puntos, tiene que ser tanto la componente X como la componente Y más grande que, ¿verdad? Entonces fíjate que todos los elementos que yo coja por encima de esta raya horizontal que es y igual a 2,
y a la derecha de la recta x igual a 3, ¿qué les pasa? Que todos van a ser mayor o igual siempre con mi definición que los puntos de este conjunto, ¿verdad? Del conjunto T, vamos a llamarlo T al triángulo. Entonces, dado xy perteneciente a R2 con x mayor o igual que 3 e y mayor o igual que 2, se tiene que el elemento xy es mayor o igual con esta relación P que un punto del triángulo. No y lo veo. entonces, No lo veo. No debería ser. ¿No nos deberíamos ir más allá del 5 para asegurar que ambas componentes son. sí, es que está. He Vale, puesto vale. el 5 cuando. O sea, he puesto el 3 cuando tenía que ser el 5. Sí, Vale. sí. Pero eso ha sido este fallo de aquí, que he puesto la recta x igual a 3 cuando la recta x igual a 5. Vale. ¿Vale? Sí. Entonces, ves que una vez que tengo todos estos puntos, ¿verdad? Todos los que están o bien por encima y a la derecha, ¿verdad? Es decir, no me vale coger un punto que esté aquí intermedio, porque este punto no lo puedo comparar, por ejemplo, con este punto de aquí. Claro. ¿De acuerdo? Porque una componente que es la x me está fallando. No. Si yo cojo que la x me da igual que 5 y la y me da igual que 2, es decir, todos los puntos que están en esta región de aquí, ¿qué les pasa? Que todos esos son mayores o iguales que los puntos del triángulo, ¿verdad? Sí. Y entonces este es el conjunto de las cotas superiores. Porque ¿cuál es la definición de cota superior? Una cota superior es un elemento que es mayor o igual que todo elemento de mi triángulo, ¿verdad? Sí. Pero tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del triángulo, ¿vale? Y ya te dice, bueno, ¿y cuál es el supremo? El supremo es la menor de las cotas. ¿Y cuál es la menor de las cotas? Si te fijas, ¿cuál es la menor de las cotas que yo puedo encontrar? El 5, 2, ¿no? Vale. Exactamente. Entonces, el supremo sería la menor de las cotas. El punto que hemos dicho que es el 5, 2. Obviamente, si te fijas, el 5, 2 pertenece a mi triángulo. No pertenece a mi triángulo, ¿verdad? Por lo tanto, no es un máximo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Eso qué significa? Que en este triángulo vamos a tener máximos. Para que sea un máximo tiene que ser en particular un supremo, ¿verdad? Sí. Pero si el supremo es el 5, 2 y el 5, 2 no pertenece a T, entonces no hay un máximo, ¿verdad? Es decir, por lo que no es un máximo. Pero los elementos maximales, ¿cuáles pueden ser? Hemos dicho, dice, mira, si yo cojo este punto de aquí, ¿verdad? Es un elemento maximal, ¿verdad? Porque hay una componente que es más grande, pero las otras no las puedo comparar, ¿verdad? Entonces, como no las puedo comparar, no puedo afirmar que haya un punto más grande del triángulo, porque no es comparable. Él dice, vale, vamos a pensar con ese razonamiento, ¿verdad? Si yo cojo un punto que está en esta región aquí dentro, eso puede ser un elemento maximal, y dice, bueno, es que si cojo este elemento, la componente X es más grande, pero la Y es más chica, no lo puedes comparar, ¿vale? Pero si coges este elemento de aquí arriba, tanto la componente X como la componente Y son más grandes. Entonces, sí hay un punto que es más grande, ¿verdad? Sí es comparable. Por lo tanto, ese punto no es un elemento maximal. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué pasa si llegas al borde? Claro que en el borde, ¿qué ocurre? ¿Este elemento es un elemento maximal? Pensemos. ¿Hay otro punto del triángulo que sea más grande que este punto con mi relación de orden? No con Dice, ambas bueno, es que, componentes, ¿no? Claro. dice, es que en el momento en el que cojo cualquier otro punto, ¿verdad? Cojo este punto de aquí. La componente es más chica, no me sirve. Cojo este punto que está aquí encima. Hay una componente que es más grande, pero no la otra, entonces no son comparables. O cojo este punto que está por aquí a la derecha. Hay una componente que es más grande, pero no la otra. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los elementos que yo tengo en este lado, ¿verdad? Todos estos puntos de aquí son elementos maximales.
¿Se entiende? Sí. Entonces, los elementos maximales son todos los puntos del segmento 11. que une el punto C, que es el 3,2, con el punto A, que es el 5,0. Y con esto terminamos esta parte. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos el conjunto de cotas, que son todos los puntos con la x mayor o igual que 5 y la y mayor o igual que 2. El supremo, que es el menor de todos esos puntos, que es exactamente el 5,2, que no es un máximo, pero como tengo una relación de orden que no es de orden total, sino que es de orden parcial, porque hay puntos que no son comparables, sí puedo hallar elementos maximales distintos del posible máximo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia que hay entre maximal y máximo? Sí, has mencionado una relación que me ha recordado algo que habíamos estudiado, pero a ver, el supremo será menor de las cotas, pero como no está, no es un máximo. Eso simplemente porque el máximo es un apellido o un cambio de nombre del supremo. Es simplemente que el supremo se llama máximo si además pertenece al conjunto. Vale, Pero eso como mismo. ese supremo es el 5,2 y el 5,2 no está en el conjunto, no lo llamo máximo, pero sigue siendo un supremo. Correcto. Vale, Es vale. simplemente que le cambie de nombre. Vale. Pero un máximo es un supremo. Siempre. Claro, o sea, es un supremo que además está dentro del conjunto que estamos estudiando. Y entonces dice, bueno, pues en vez de llamarlo supremo que está dentro del conjunto, lo llamo máximo. Vale. Porque el supremo puede estar dentro o puede estar fuera. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Venga, siguiente ejercicio. Vale, me piden demostrar por inducción esta igualdad de aquí. Entonces decimos, bueno, pues tengo una inducción sobre n, que aquí te dicen n mayor o igual que 1. Es decir, de repente ahora en esta semana los naturales sí empiezan en el 1 y no en el 0. Yo qué sé. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Que hagan lo que quieran. Mientras empiezan en el 1 yo estoy contento. Cuando empiezan en el 0 empiezan a pasar cosas raras. Decimos, bueno, como me pedí demostrarlo por inducción sobre n, comenzamos estudiando el caso base y luego el paso inductivo, ¿verdad? Entonces, comenzamos viendo el caso base. Que sería qué pasa con n igual a 1. Bueno, por la parte izquierda la fórmula sería 1 que multiplica a 1 menos 1, ¿verdad? ¿Y eso cuánto vale? Vale 1 por 0, que es 0, ¿vale? Y la parte de la derecha sería un sexto de 1 menos 1 por 1 más 1, que también es 0. Ah, perfecto, las dos cosas coinciden, ¿vale? Y decimos, venga, para el paso inductivo, vamos a reescribir la suma para que sea más sencilla de trabajar con ella. Porque así escrita es posible que metamos la pata con cuáles son los términos que tengo que sumar y cómo los tengo que sumar. Sí, Entonces, fíjate ¿cómo que... entiendes tú la expresión de la izquierda? Es que es extraña porque n-1, n-2, n-3, pero en algún momento vuelve a Sí, porque subir. luego es un término k por n menos el k, ¿verdad? Sí, pero fíjate que la última es n-1 otra vez. O sea, Claro, baja y porque sube. aquí tienes dos términos. Tienes la parte del primer elemento que está multiplicando, que va subiendo de 1 en 1, Sí. y el segundo término que va bajando de 1 en 1. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser precisamente escribirlo en vez de forma desglosada, Ah, de vale, forma vale, vale, ya te compacta. entiendo. Sí, ya lo entiendo. Es decir, que esto que tengo aquí, el 1 por n menos 1, más 2 por el n menos 2, más punto suspensivo hasta que llego al n menos 1 por 1, en realidad no es otra cosa que decir, mira, aquí que tengo un elemento k, ¿verdad? Y luego aquí que tengo el elemento
n menos k correspondiente, ¿cierto? Pues cuando es un 1 resto 1, y cuando es un 2 le resto 2, y cuando es un 3 le resto un 3. Y hago esto ¿desde dónde hasta dónde? Desde el k igual a 1 hasta el término n menos 1, ¿verdad? N menos términos. Ah, vale, pues mira, esta forma me gusta más. ¿Vale? Pues entonces lo que me están diciendo es que esta fórmula coincide con un sexto de n menos 1 por n más 1, ¿verdad? Pero si te fijas, uno dice, bueno, pero es que esta suma la puedo reescribir del siguiente modo. En realidad, desarrollo este paréntesis, ¿verdad? Y aquí tengo k por n, pero la n no depende de k, ¿verdad? Entonces esto es simplemente n veces la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k menos k por k, pues sería la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k al cuadrado. Y esta es la fórmula que vamos a usar nosotros. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué es el paso inductivo. Entonces, ya podemos estudiar el paso inductivo, que sería, bueno, lo que estudiar para n más 1, ¿verdad? Entonces, escribo la fórmula para n más 1, sería n más 1 por la suma desde k igual a 1 hasta n del k menos la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado, ¿verdad? Y yo qué sé, yo sé que la expresión es cierta para n, es decir, tengo que conseguir llegar a esta expresión de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es que aquí tiene varias cosas que me estorban. Tengo el n más 1, yo quiero tener una n. Y tengo la suma hasta n, quiero tener la suma hasta el n menos 1. Y dice, eso es fácil de separar, porque lo que hago es que digo, mira, esta suma la separo en la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 del k, y aparte añado el término n correspondiente sumando por separado, ¿verdad? Igual que la suma con los k al cuadrado, lo separo en la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 del k al cuadrado y sumo el término al cuadrado, que sería el n al cuadrado, ¿verdad? Y decimos, mira, voy a multiplicar la n por esta suma, ¿verdad? Voy a ir desarrollando este paréntesis para que sea n por la suma, nos queda n por el sumatorio desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k. Pero también tengo un 1, ¿verdad? Pues sería más la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k, ¿verdad? Y luego me queda el n más 1 por la n. Eso lo vamos a dejar como, lo puedes dejar como n más 1 por n, o puedes hacer también la multiplicación entera. Y ahí dice, y esta suma la voy a separar en menos el sumatorio desde k igual a 1 hasta n menos 1 del término k al cuadrado, ¿verdad? Menos el n al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces dice, bueno, yo veo que aquí tengo un n por el sumatorio de k igual a 1 hasta n menos 1, ¿verdad? Menos el sumatorio del término k cuadrado, ¿verdad? Y aquí es donde dice, ah, pues por hipótesis de inducción, eso lo puedo cambiar. ¿Y cómo me queda eso? Esa expresión que tenemos en azul rodeada es lo que yo cambio por mi fórmula. Eso sería el 1/6 del n menos 1 por el n más 1. Dice, bueno, pero es que hay un problema, y es que hay términos que te quedan aquí, ¿verdad? Y dice, todavía te queda ahí un sumatorio desde k igual a 1 hasta n menos 1 del k. Y este término, si uno quiere, dice, bueno, esto es n por n al cuadrado, 1 por n más n, ¿verdad? ¿Esto qué sería? N al cuadrado con este menos n cuadrado restando desaparece, ¿verdad? Y si te fijas aquí, lo que estoy haciendo es sumar n, ¿no? Pero este término, ¿quién es? Lo puedo escribir todo dentro de una suma, como la suma desde k igual a 1 hasta n del k, ¿verdad? Porque esto es el 1 más el 2 más el 3 más el n menos 1 más el n, pues en vez de escribirlo como suma hasta el n menos 1, lo escribo como suma hasta el término n. Ah, vale. Pero esto es algo conocido. No conocido solo por nosotros, sino que lo conocía Gauss con 5 años. Es decir, sí, sí. esto es la suma de los primeros términos, ¿verdad? Es una serie aritmética de diferencia a 1. Entonces yo sé que cuál es la fórmula de esta suma aritmética.
Pues el primero más el último partido por El 2 primero por que el es el número 1, ¿verdad? Más el último que sería la n, n ¿verdad? Dividido entre 2 y por por n el número de términos, ¿verdad? N. O sea que todo esto, ¿cómo queda entonces? Queda simplemente como el 1/6 del n menos 1 por la n más 1 más, y aquí me queda n por n más 1 entre 2, ¿verdad? Me falta solo simplificar esto de aquí. Venga, pues vamos a simplificarlo. Voy a sacar factor común la n y la n más 1, que multiplica aquí a n menos 1 entre 6 más un medio. Que esto me quedaría n por n más 1 y mínimo común denominador sería 6, ¿verdad? Aquí tendría entonces el n menos 1 y aquí 6 entre 2, 3 más 3, ¿no? ¿Y cuánto queda todo esto entonces? N menos 1 más 3 sería n más 2 dividido entre 6, ¿verdad? Vale. Y esto es la misma expresión que tenemos aquí arriba, pero en Cambiando lugar de la para n. n, para n más 1. Correcto. El n menos 1 se convierte en la n se convierte en el n más 1 y el n más 1 se convierte en el n más 2 y tengo aquí el 1/6 dividiendo. Y esto es lo que queríamos demostrar nosotros. Es decir, cuando usamos inducción, nuestra hipótesis principal es buscar las cosas que se repiten. Oye, es que puede haber términos extra, ¿vale? Hay términos extra y esos términos extra tengo que saber trabajar con ellos. En este caso porque era una progresión aritmética y debía conocer la suma. Es que ¿y si no conozco la suma? Pues si no conozco la suma entonces tengo un problema porque no soy capaz de pasar. Pero no porque no sepa aplicar el principio de inducción, sino porque hay una parte que no sé cómo trabajar con ella. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, vamos ya con el último ejercicio, que es de números complejos. Y dice, bueno, me dan dos números complejos que verifican esta condición. Y me piden demostrar que z1 y z2 conjugados es un número real positivo. Dice, bueno, vamos a poner el nombre y vamos a hacer las cuentas con mucho cuidadito. Entonces decimos, bueno, pues vamos a llamar z1 va a ser el número a más b por i. Y z2 va a ser el número c más d por i. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el número z1 multiplicado por z2 conjugado? Claro, dice, bueno, es que si z1 es a más b por i y el conjugado, ¿quién sería el conjugado? z2 sería c menos d por i, ¿verdad? Entonces, la parte real del z1, ¿quién va a ser? Va a ser a por c y ahora b por i por menos d por i, la i por la i me queda menos 1, con este menos más y me queda b por d, ¿verdad? Más, ¿qué es lo que multiplica a la i? Por un lado, ¿quién tengo? Tengo el término b por aquí, c por b, ¿verdad? O b por c. Sí. B por c más Y A. luego tengo un menos el término a por d, ¿verdad? Vale, este es mi número complejo z1 por z2 conjugado. Que sea un número real, ¿qué significa? Significa que esta parte tiene que ser como 0. No tiene que tener parte imaginaria, ¿verdad? Entonces en el apartado 1 queremos probar que z1 por z2 conjugado pertenece a R. Es decir, que b por c menos a por d es igual a 0. ¿Vale? Además, vamos a estudiar esta parte de aquí, ¿no? Porque ¿quién sería el módulo de z1 más z2? Por definición, como z1 más z2 es sencillo, ¿verdad? Porque es el número complejo a más c más b más d por i, sería la raíz cuadrada de a más c al cuadrado más el b más d al cuadrado, ¿verdad? Vale, ¿y quién sería el módulo de z1 más el módulo de z2? Sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más la raíz cuadrada de c cuadrado más d cuadrado, ¿verdad?
Ujú. Dice, bueno, pues vamos a empezar a simplificar, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué significa que el módulo de Z1 más Z2 sea igual al módulo de Z1 más el módulo de Z2? Pues que si tengo una ecuación con raíces, voy a elevar al cuadrado para eliminar raíces, ¿verdad? ¿Y eso que me daría? Elevo al cuadrado a la parte izquierda y me queda entonces el A más C al cuadrado más el B más D al cuadrado igual al cuadrado del primero, que sería el A cuadrado más el B cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería el C cuadrado más el D cuadrado, más el doble de el primero por el segundo, ¿verdad? Y aquí me caía la raíz de A cuadrado más B cuadrado, que multiplica la raíz del C cuadrado más el D cuadrado. Pero claro, es que este término, ¿quién es? Sería A cuadrado más C cuadrado más 2AC. ¿Y este término quién es? Sería el B cuadrado más el D cuadrado más 2 veces el BD, ¿verdad? Ujú. Y entonces hay cosas que podemos simplificar. ¿Por qué? Porque aquí el A cuadrado se me simplifica con este A cuadrado. Y el B cuadrado con este B cuadrado. Y el C cuadrado con este C cuadrado. Y el D cuadrado con este D cuadrado, ¿verdad? Ujú. Y tengo entonces un 2 multiplicando y un 2 multiplicando con este 2 que también lo puedo simplificar, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿cómo queda todo esto? AC más BD. Es decir, obtenemos así. Yo pongo obtenemos así únicamente porque no me cabe y me parece feo poner un sí solo sí que quede tan lejos. Entonces cuando pasan esas cosas, pues yo vuelvo a escribirlo para que me quede bonito. Pero no pasa nada, ¿sabes? Tú puedes poner el punto y coma y ya está. Esto es sí, solo sí. Al final, ¿qué? Pues tenemos aquí que el AC más el BD. Vamos a poner ya todo eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Coincide con quién? Con el A cuadrado más B cuadrado por el C cuadrado más D cuadrado, ¿verdad? Sí. Y decimos, vale, pero es que este término de aquí, ¿quién sería? Sería el AC cuadrado cuadrado más el B cuadrado D cuadrado más 2 veces el ACBD. Pero la otra parte que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Quién sería? Este por este me quedaría A cuadrado C cuadrado. También aparece el A cuadrado D cuadrado. También aparece el B cuadrado C cuadrado. Y también aparece el B cuadrado D cuadrado. ¿Y entonces qué cosas podemos simplificar nosotros ahora? El AC cuadrado con el AC cuadrado. Y el B cuadrado D cuadrado con el B cuadrado D cuadrado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Si pasamos esto restando, ¿verdad? Nos quedaría A cuadrado D cuadrado más B cuadrado C cuadrado menos 2ACBD igual a 0. Pero oye, esto yo lo puedo ajustar para que sea una identidad notable, ¿verdad? Porque si yo tengo aquí AD, entonces aparece el primero al cuadrado, ¿verdad? Si pongo aquí menos BC, aparecería el segundo al cuadrado, ¿verdad? Menos el doble del primero por el segundo. No pasa nada porque las letras pueden aparecer en otro orden, ¿verdad? Es lo mismo ADBC que ACBD todo multiplicando. Y entonces esto es igual a 0, ¿cierto? Pero Vale. claro, ¿esto quién es precisamente? Lo que tenemos en la parte imaginaria de arriba de todo. Esto es que AD menos BC sea igual a 0. Pero resulta que es que esto es la parte imaginaria del número complejo Z1 por Z2 conjugado, ¿verdad? Como hemos calculado nosotros aquí antes. Luego, el Z1 por el Z2 conjugado pertenece a R. Ojo, no me piden demostrar solo que es un número real, sino que es un número real y además que es mayor o igual que 0, es decir, que es positivo. Dice, vale, ¿cómo obtenemos nosotros eso también de ahí? Porque si te fijas, en este paso intermedio que hemos hecho, al pasar de lo rojo a esta parte de aquí, ¿verdad? Esto que nos estaba diciendo antes, aquí que habíamos obtenido, en esta parte, vamos a ponerla aquí en azul, esto se había reducido a que A por C más B por D era igual a ¿quién? A la raíz de A cuadrado más B cuadrado por la raíz de C cuadrado más D cuadrado, ¿verdad? Vale. Al principio no hemos echado cuenta Sí. a esta operación, ¿no? Pero si nos fijamos, ¿quién es AC más BD? Es la parte real
del número complejo, ¿verdad? Sí. Puedo decir la parte real del número complejo z1 por z2 conjugado, o puedo decir esto es z1 por z2 conjugado, porque asterisco ya hemos probado que es un número real. Entonces, si es un número real, solo tiene parte real, ¿verdad? Pero aquí aparece la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y delante de la raíz, ¿qué signo hay? No aparece nada. ¿Eso qué significa? Signo positivo. Y aquí tengo otra raíz multiplicando. ¿Qué signo tiene esto también? Positivo. Es decir, que esto es positivo por positivo mayor o igual que 0. Luego, por este hecho de aquí, puedo decir no solo que z1 o z2 conjugados es un número real, sino que además es un número real positivo. Y en la misma operación de trabajar con la condición que ellos me dan, en un paso intermedio veo que la parte real de mi número complejo es algo positivo y que además si sigo haciendo operaciones y simplificando, la parte imaginaria es 0. ¿De acuerdo? Y de así tenemos el apartado 1 hecho, que probar que es un número real positivo. Nos dice, bueno, y en el segundo apartado me dicen ver que existe un alfa mayor o igual que 0, de modo que se tiene esta relación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Esto lo podemos poner aquí en chiquitito, en el apartado 2. Ahora, sabemos que z1 por z2 conjugado es mayor o igual que 0, ¿verdad? Por lo que yo puedo decir que z1 por z2 conjugado es igual a un cierto k con k mayor o igual que 0, ¿cierto? Luego, si yo tengo que z1 por z2 conjugado es igual a k, puedo multiplicar toda la ecuación por z2, ¿verdad? Y me queda que z1 por z2 conjugado por z2 es igual que k por z2, ¿verdad? Pero z2 conjugado por z2 es lo mismo que, por definición, el módulo de z2 al cuadrado, ¿verdad? Y todo eso igualado a k por z2. Dice, aquí habría dos opciones. ¿Puede ser z2 0? Podría ser z2 0, ¿verdad? Hombre, lo que pasa que es un caso tonto porque dice, ¿qué pasa si z2 fuese 0? Bueno, pues que entonces 0 es igual a 0, ¿verdad? Y es lo mismo que decir que z1 por 0 y 0 por alfa, ¿verdad? Eso sí me base. Si 0 es igual a 0, también es verdad que z1 es igual a alfa por z2. Vale. ¿Se entiende? Sí. ¿O qué pasa si el alfa, si el z2 fuese distinto de 0? Pues que Claro, que entonces entonces Z2. puedo pasarlo Claro. dividiendo, ¿verdad? Y puedo decir que z sub 1 es igual a k entre el módulo de z2 al cuadrado por el z2, ¿verdad? Y este término de aquí Vale. es lo que Le llamamos llamamos alfa. alfa. ¿Y por qué es mayor o igual que 0? Porque la k era un número mayor o igual que 0 y el módulo al cuadrado es un número positivo. Luego, en efecto, existe este alfa. Dice, bueno, es verdad que el alfa puede ser 0. Por ejemplo, si el z2 vale 0, el alfa puede ser 0, puede valer lo que sea. O si el z2 es distinto de 0, que es el caso interesante, entonces el alfa es el número real entre el módulo al cuadrado. Y con esto tenemos también el examen finiquitado.